10 de la mañana, 24 minutos. Acá estamos, ya estamos con Pablo Rifo Torres, nuestro periodista fueguino, nuestro periodista destacado que nos viene a contar sobre las elecciones nacionales. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de volver. Bueno, qué lindo tenerte de nuevo. Pasó mucho tiempo ya. Sí. Hace bastante que no venía por acá. Sí. Bueno, pero bien. Venís con todo lo que pasó con las elecciones nacionales. Estábamos hablando que dejó mucho estas elecciones nacionales. Hay mucho para muchísimo para analizar, muchísimo para hablar, porque la verdad que fueron unas elecciones muy interesantes. Hemos hablado de las PASO, etcétera, etcétera, de lo que sucedía, de lo que iba a pasar ahora con esas últimas 6 listas que participaron de las elecciones generales. Y obviamente hubieron ciertos protagonistas, ¿no?, que valía la pena mencionar o que vale la pena mencionar respecto, más allá de los resultados y quiénes fueron electos en este caso, porque también tuvimos electos en cuanto a los distintos estamentos como diputados, senadores, gobernadores en muchos casos, intendentes en muchos casos. Bueno, más allá de todo esto, hubo protagonismos esenciales, como puede ser el tema de las encuestadoras. Claro. Resultaron ser las grandes perdedoras en muchos casos, con respecto a lo que habían vaticinado acerca de los resultados, ¿no? Y además algunos medios que también se adelantaron a hacer futurismo, sí. Y que no les fue muy bien con los resultados y resultados muy escasos de datos provisorios, porque recién los primeros resultados a nivel nacional se conocieron después de las 12 de la noche. Sí, después de las 12 de la noche 6 y además... horas después de haber cerrado el acto electoral, impresionante. Y con un porcentaje muy alto que demostraba que se podría haber dado los resultados antes, sí, ¿no? O sí, sea, sí. esto me parece que es una cosa que igual hay que mencionar, porque los datos claramente estuvieron guardados durante un par de horas, incluso se dieron después de que se dieron todos los discursos, después de que ya habían hecho cada uno su acto de cierre. En el caso de Frente para la Victoria, en el caso de Cambiemos, hubo festejos un poco más allá de las 2 de la mañana, ¿no? Estuvieron sí, 1:30 de la mañana. 1:30, 2 de la mañana estaban terminando. Sí. Porque tuvieron obviamente un protagonismo particular con respecto a las elecciones y además pasaron otras cosas que me parecen históricas, no solamente la cuestión del balotaje, ¿no?, de que vamos a tener por primera vez desde el regreso de la democracia un balotaje en la Argentina, sino que también en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es primera vez que gobierna una mujer. Exactamente. Y fuera del peronismo. Una cosa... Eso sí que fue, creo que, una sorpresa, ¿no? Totalmente. El hecho de la muy buena elección que realizó María Eugenia Vidal. Fue una sorpresa, niña, puertas adentro del mismo PRO. Puertas adentro del mismo PRO. Bueno, si quieren empezamos a revisar algunos datos que tenemos para compartir. No. Vamos a empezar hablando entonces de los ganadores, ¿sí? De las elecciones presidenciales. En este caso, los más votados, ¿sí? Las dos fuerzas que van a balotaje el próximo 22 de noviembre. Bueno, ahí está, Daniel Scioli y Mauricio Macri van a disputar el próximo 22 de noviembre el primer balotaje en la Argentina. Esto había habido un escenario anterior que ustedes recuerdan, en el año 2003, entre Carlos Menem y Néstor Kirchner. Que no llegó a ser balotaje. Que no llegó porque se bajó Carlos Menem, ¿no? Esto es un dato que hay que tener en cuenta también. Y una cosa que falta en medio de este proceso tiene que ver con la intervención que va a tener que tener el Congreso de la Nación, ¿no? Hacen una convocatoria a la Asamblea Legislativa, es decir, el cuerpo completo de diputados y senadores, tienen que hacer una convocatoria donde se van a ratificar una vez que estén los datos del escrutinio definitivo, ¿no? Tiene que hacer una convocatoria al presidente del Senado, es decir, el vicepresidente Amado Boudou, en donde se ratifiquen los datos, las elecciones, y se corrobore que ninguno llegó al 45%, es decir, que ninguno tenía la posibilidad de ganar en primera vuelta. Una vez que se corrobora esto y una vez que la Asamblea convoca, como corresponde, a la segunda vuelta, las fuerzas políticas tienen 5 días para poder ratificar su decisión de participar en la segunda vuelta. Esto es lo que tiene que suceder en estos próximos días para el 22 de noviembre ir finalmente al balotaje. Hay muy pocas posibilidades que suceda lo que pasó en el 2003, ¿no? Hay una decisión muy fuerte de competir, el PRO está muy envalentonado con respecto a los resultados que obtuvo en la primera vuelta y obviamente va a ir seguramente a competir y va a ratificar obviamente su decisión de participar en la segunda vuelta. Así además, la diferencia que hay entre uno y otro, entre el primero que es Daniel Scioli del Frente para la Victoria y Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, es de 2 puntos
y medio, un poquito más. Sí. No es mucha diferencia. No, para nada. Es una diferencia bastante chica con respecto a otras elecciones, es decir, que no hubo una superación importante entre uno y otro, y que lo que decíamos al principio, cuando salen los datos de la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Hay una aplicación que muestra todos los datos en tiempo real, que va actualizándose. Teníamos una diferencia amplia de Mauricio Macri por delante. Sí. Yo creo que más de uno nos pasó que buscamos la aplicación, miramos y vimos los resultados y dijimos... Y miramos 2 veces. Sí, miramos 2 veces. Sí, porque, no lo podíamos creer. Exacto, porque los primeros datos que se daban era que el orden sin datos oficiales, era que el orden, digamos, en el cual habían sido votados era primero Scioli, segundo Macri, tercero Massa. Entonces, bueno, era como que... No sé si a vos te pasó, pero ya nos habíamos acostumbrado a estos resultados y era lo que pensábamos que se iba a corroborar. Pero 12:30, 12:35 de la noche, yo recuerdo haber visto, y tengo una captura de pantalla, donde Macri iba por arriba. Iba arriba de Scioli. Bueno, y además, bueno... También los medios que estaban siguiendo esta información tenían en sus pantallas, habían cambiado el orden y todos analizaban con muchísima sorpresa el cambio que se iba dando a medida que se iban conociendo los resultados. Después se ratificó que Scioli pasó al frente, claro, con un porcentaje pero muy, muy chico. Pero pasan 2 cosas. Por un lado tenemos lo que decían las encuestadoras en su momento, ¿no? Acerca de los resultados, de cómo iba a salir Daniel Scioli, cuál era la tendencia que existía. Y por otro lado también lo que tiene que ver con los resultados que iban mencionando en este caso los propios partidos dentro de los búnkers en el conteo que tenían ellos. Es decir, habían otro tipo de resultados, había alguna diferencia, pero bueno, cuando surgen los resultados estaba cerca del 60% ya escrutados. Es decir, podrían habernos tirado desde un 30 como para poder decir, bueno, a ver cómo vamos, cómo va la situación. Además, desde la justicia electoral a nivel nacional se había anunciado que como tarde, a las 11 de la noche, se iba a tener ya resuelto quiénes eran los elegidos por la gente y si iba a haber o no segunda vuelta. Por otra parte, lo primero que se conoce, no sé si vas a coincidir en esto, es a través de Cambiemos, que anuncia María Eugenia Vidal que iba a haber balotaje. Y esto es cerca de las 9 de la noche. O sea, ellos manejaban estos datos, estos resultados con las mesas testigos que se utilizó recordemos sistema. Que el Frente para la Victoria también apuntaba mucho a el triunfo en primera vuelta, ¿no? Y mantuvo esa postura y esa idea hasta el último momento, ¿no? El triunfo en primera vuelta, el amplio triunfo de Daniel Scioli, bueno, todo esto también obviamente fue sumando en este caso. Tenemos más datos para compartir, a ver cómo resultó la elección, porque obviamente teníamos 6 fuerzas que fueron a la elección. En este caso, el Frente para la Victoria con el 36,86% resultó ser la más votada. Después la alianza Cambiemos con el 34,33% que llevó adelante a Mauricio Macri. Y después el resto de las fuerzas políticas. Una es la alianza, obviamente, que lleva adelante Alianza por una Nueva Alternativa, ¿no? Unidos por una Nueva Alternativa, que era la que llevaba adelante a Sergio Massa como candidato. Y después el resto de las fuerzas políticas, que acá también hay algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con, por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Que tuvo una elección histórica, 3,27, la Alianza de Progresistas, que es la que representa a Margarita Stolbizer, con el 2,53, Alianza de Compromiso Federal, que era Rodríguez A, con un 1,67. La verdad que una gran elección histórica la del Frente de Izquierda, porque consiguió posicionarse en como cuarta fuerza política a nivel nacional, lo cual habla de un crecimiento importantísimo para una fuerza de este tipo, ¿no? Con candidatos muy jóvenes, con propuestas, la verdad que muy diferentes a los de los otros partidos, y que hace acordar a lo que pasó en su momento con Altamira, pero a ellos les fue mucho mejor que Altamira. Bueno, ustedes recuerdan un milagro para Altamira, que fue una frase, un eslogan que logró posicionarse de forma muy, muy trascendental. Y claro, bueno, en las mismas pasos, Nicolás del Caño le gana las internas a Altamira y sigue adelante en la campaña presidencial. Incluso en los eslogans y en las publicidades, Nicolás del Caño apuntaba mucho
a la conformación del Congreso, que era algo que yo, por ejemplo, vía Twitter trataba de mencionar acerca de qué es lo que va a suceder. Pensemos un poco en cómo vamos a dejar armado el Congreso, que es obviamente la caja de resonancia del pueblo, ¿no? Entonces, me parece que más allá de lo que pueda pasar en las generales o lo que pueda pasar en cuanto a presidente y vice, que es lo que vamos a elegir en este caso el próximo 22 de noviembre, pensar en cómo vamos a dejar el Congreso de la Nación, cuál va a ser en este caso la configuración, ¿no? que le vamos a dar. ¿Por qué crees que tuvo este crecimiento el Frente de Izquierda? ¿Puede ser que haya captado votos de algunos que no estaban conformes con las propuestas tradicionales, digamos, o los candidatos mayoritarios? ¿Crees que puede haber sido un voto también, de alguna manera, un voto castigo para las grandes fuerzas políticas? Yo creo que el voto castigo lo benefició mucho a Mauricio Macri, más que al Frente de Izquierda. En el Frente de Izquierda las propuestas son bastante revolucionarias, ¿no? Son bastante duras. Por ejemplo, cambiar los sueldos, que ninguno gane más que una docente. Claro, que diputados ganen como docentes. Es algo bastante fuerte. Así que obviamente es un estilo y que ha también tenido un crecimiento muy fuerte en cuanto a la militancia, lo cual hace que se diera este tipo de resultados. Me parece a mí, por lo que se veía y por lo que se veía no solamente durante la campaña, sino también en el movimiento que han tenido el Frente de Izquierda dentro del propio Congreso, que ha sido el lugar donde han utilizado para catapultar justamente sus propuestas, ¿no? Al momento de arribar al Congreso de la Nación. Seguro. Tenemos más números para compartir, en este caso lo que tiene que ver con lo que pasó en Tierra del Fuego. Obviamente, Tierra del Fuego ganó el Frente para la Victoria. Exactamente, sí. Daniel Scioli fue el candidato más votado con el Frente para la Victoria, con un 45,48%. Exacto. Alianza Cambiemos con un 28,82%. Pero no fue el segundo lugar, porque el segundo lugar se lo llevó Alianza Unidos por una nueva alternativa, que se llevó el 23,39%. Es decir, el partido de Sergio Massa obtuvo el segundo lugar, por lo menos acá en la provincia de Tierra del Fuego, lo cual ratifica de alguna manera lo que sucedía en las elecciones provinciales, ¿no? Con el triunfo del Frente para la Victoria, la cantidad de bancas en la legislatura, en los consejos deliberantes, las intendencias, bueno, todo lo que se consiguió por parte del Frente para la Victoria en las últimas elecciones se ratifica de alguna forma en lo que fue esta elección, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, Pablo, es que los números que se dieron en la votación para presidente no se dieron de la misma manera en el estamento de diputados. No, y eso me parece que es un dato bastante llamativo, ¿no? Lo que hablábamos antes... Hubo corte de boleta. Hubo mucho corte de boleta, y es algo que a mí me parece muy importante destacar con respecto a esta elección. Hubo mucha campaña de muchos partidos, no solamente a nivel provincial, sino en otras provincias también, apuntando a lo que tiene que ver con el corte de boleta, de que las listas sábanas son, bueno, de alguna forma una estrategia para poder arrastrar los votos. Muchos pensaban que con el arrastre de votos iba a haber alguna especie de incidencia, o por lo menos en lo que tiene que ver con el alcance en cuanto a los elegidos. Recordemos que nosotros teníamos para elegir 3 diputados más el diputado en el Parla Sur, ¿no? Por el distrito regional. Esto fue lo que pasaba el domingo, pero la segunda fuerza no obtuvo la tercera banca en diputados, fue justamente la tercera, ¿no? Claro. Vamos con los elegidos, los que ganaron en este caso en la provincia de Tierra del Fuego. Que fueron dos diputados del Frente para la Victoria. Matías Rodríguez, ahí está, el que estaba primero en la lista del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria obtuvo 2 bancas, en este caso en la Cámara de Diputados, con respecto a esta elección, y Ana Luz Carol, ¿no? Ellos obtuvieron 32.463 votos, en este caso en la provincia, y el tercer lugar, a diferencia, como decíamos recién, de lo que fue la elección general en cuanto a presidente, fue para Gastón Roma, ¿no? En este caso, Gastón Roma va a ir al Congreso de la Nación, obtuvo 14.392 votos, estuvo ahí bastante cerca de renovar su mandato Rubén Ciuto, pero no lo consiguió. Incluso cuando tuvimos las PASO, veíamos la tendencia, y quienes iban a ingresar, si la cosa se mantenía de la misma manera, era justamente los 2 del Frente para la Victoria, más Rubén Ciuto, que iba a renovar su banca según lo que había pasado en las PASO. La tendencia se mantuvo, el tema que hubo corte de boleta
que benefició en este caso a Gastón Roma. Inclusive en el caso de Cambiemos, también hubo corte de boleta, pero no hubo tanto corte de boleta, lo que terminó beneficiando a Gastón Roma. ¿Sí? Porque no tuvo la misma cantidad de votos que obtuvo la fuerza de Cambiemos, digamos, en el estamento de presidencia de la Nación. Eso quiere decir que hubo corte de boleta en detrimento de Gastón Roma, pero le alcanzaron los números igual para poder obtener la banca. Cosa que llamó la atención también porque había habido una fuerte campaña de desprestigio en su contra en las redes sociales en contra de Gastón Roma. Bueno, tal cual. Ha tenido una participación bastante particular Gastón Roma. Claro, por haber estado en la lista de morosos alimentarios. Esta era una de las cuestiones. Bueno, él después informaron desde su partido que ya no estaba en esa lista de morosos alimentarios, por lo tanto tiene que haber pagado esta deuda. De alguna manera esta también fue la estrategia, y él dijo que después hicieron también otra estrategia de ir casa por casa explicando cuál había sido esta situación. Lo cierto es que los números le dieron y Rubén Ciuto pierde la banca y Gastón Roma es el diputado que ingresa en tercer lugar. Bueno, otro de los elegidos en este caso fue Miguel Cusi, en este caso como diputado del Parlasur, ¿no? En el distrito regional. Fue quien acompañaba la lista del Frente para la Victoria. Obviamente, recuerden que teníamos para elegir tanto distrito nacional como distrito regional. En el distrito regional, es decir, en el que involucra Tierra del Fuego, donde habían varios nombres, bueno, salió electo en este caso por Cusi. 32.000 votos aproximadamente. Sí, yo creo que benefició, en este caso sí hubo un arrastre importante con respecto a esto. Sí. Bueno, lo importante, o me parece, de lo que quedó en torno a esto de la elección es lo que sucede en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cómo queda conformada la Cámara a partir de 2016 con estos nuevos integrantes elegidos? Va a ser importante porque pasan cosas bastante interesantes. Una de ellas es que el Frente para la Victoria pierde el quórum propio. Ajá. ¿No? Hasta este momento, hasta el 10 de diciembre, el Frente para la Victoria tiene la posibilidad de sesionar por voluntad propia, por decisión propia, incluso con los aliados, llegan hasta los 130 escaños necesarios para poder tener quórum dentro del recinto y poder sesionar. Bueno, a partir del 10 de diciembre de este año ya eso no va a ser posible porque, a pesar de ser la fuerza con mayor cantidad de bancas dentro del recinto de la Cámara Baja, no va a poder conseguir el quórum propio, por lo cual va a necesitar del acompañamiento del resto de los bloques dentro del recinto, algo que me parece bastante positivo e interesante, justamente que es lo que habíamos hablado con respecto a la configuración del Congreso y que es a donde uno tiene que apuntar, es decir, la posibilidad de que alguna fuerza política tenga peso propio como para poder direccionar ciertas cosas, más allá de la fuerza que sea, ¿no? Es una cuestión bastante desequilibrada. Este Congreso que viene es bastante equilibrado. Insisto, el Frente para la Victoria sigue siendo el que tiene mayor cantidad de bancas en este caso, con lo que resultó de esta elección, pero no llega a tener quórum propio, lo cual es un dato bastante interesante, y obviamente la sumatoria de distintas fuerzas políticas que llegan de alguna manera con algún sentido de oposición un poco más interesante, ¿no? Con respecto a lo que va a pasar. Va a ser bastante lindo lo que va a pasar en el Congreso a partir del próximo año. Va a ser interesante ver. El Frente para la Victoria, como decíamos, va a tener por su cuenta 97 legisladores, que son 21 menos que la elección anterior, y 17 aliados, por lo que va a continuar siendo, como decíamos recién, el bloque mayoritario. El Frente Renovador, por su parte, resultó con 27 diputados. El peronismo opositor obtuvo 13, la coalición cívica 7, progresistas 6, la izquierda 4 y Proyecto Sur 1, que fueron el resto de los elegidos en este caso. El segundo bloque, o la primera minoría, en este caso, en caso de mantenerse la unidad entre la Unión Cívica Radical y el PRO con esto de Cambiemos, va a ser la segunda fuerza política con peso dentro del Congreso. Tienen el PRO y los aliados van a tener 26 escaños, sumados a los 17 con mandato hasta 2017, van a totalizar unos 43. ¿No? 43 escaños van a mantener en este caso lo que tiene que ver con esta alianza Cambiemos, en caso de mantenerse unidos, porque ustedes saben que una vez que pasan las elecciones, una vez que ya está todo definido, dentro del Congreso más de uno va a pegar algún salto, lo hemos visto más de una vez, ¿no? Que terminan de jurar por una fuerza y pegan un salto
hacia otro. Sí, no sé, sí, bueno, sí. puede Cosas que pasar. hemos visto, ¿no? Sí, nada que sorprenderse en la Argentina. No. El Frente para la Victoria, como decíamos, va a mantener, sí, en este caso, el quórum propio dentro de la Cámara Alta. En el Senado de la Nación sí va a mantener el quórum propio. Tiene 37 legisladores que se incorporan en este caso y va a tener un bloque de 41 senadores propios. Con eso ya los números obviamente son mucho menores dentro de la Cámara Alta, así que con estos números ya alcanza a mantener tanto la presidencia como el resto de del quórum para poder sesionar sin ningún tipo de inconvenientes, pero obviamente, como decíamos recién, la Cámara de Diputados va a tener un escenario bastante interesante para ver el tema de lo que se debate. Bien, vamos a pasar a lo que es el Parlasur. ¿Cómo quedó conformado el Parlasur con las distintas fuerzas que obtuvieron representantes? Así es. Bueno, el Frente para la Victoria se va a quedar finalmente con 26 bancas. Ustedes recuerdan que teníamos 43 para elegir, una por cada una de las provincias, más el restante que correspondía a el padrón nacional o el distrito único nacional en este caso. 14, como decíamos, Cambiemos va a obtener 11 bancas en este caso y una va a sumar 4 de acuerdo a los resultados provisorios. Una cosa al margen, esto puede variar a lo mejor en algún punto que otro con respecto a lo que va a pasar cuando se conozcan los resultados definitivos, que se espera que para el viernes a lo mejor puedan estar los resultados definitivos de este Viene escrutinio. Lento todo, ¿no? Tuvimos 6 horas para tener resultados. Imagínate, claro. Imagínense el resto, ¿no? No podemos pedir que de repente... Se había adelantado que para el viernes íbamos a poder tener a lo mejor por parte de la justicia electoral alguna especie de resultado, pero bueno, por ahí puede haber alguna modificación, alguien que sube, alguien que baja, pero no mucho más de lo que ya Pero en los les venimos componentes contando. digamos, de lo que es el Parlasur, no en los otros. Claro, sí, bueno, por este porque lado... No, porque me parece que las diferencias no dan como para que haya algún tipo de cambio, y solamente como para mantener ese alerta, salvo que pase algo extraordinario, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso se van a mantener de esta manera. ¿Quiénes ingresan al Parlasur el 14 de diciembre por los distritos nacionales? En este caso por el Frente para la Victoria. Estaba en primera lista Jorge Tayana, Agustín Rossi, Teresa Parodi, Daniel Filmus, Milagro Sala, Eduardo Valdés, Víctor Santamarina y Julia Perie en este caso. Por Cambiemos, estamos hablando siempre del Distrito Nacional, lo van a integrar la referente de la coalición cívica Meirana Zubik, el macrista Fabián Rodríguez Simón, Liliana Puig de Stubrín y Walter Nostrala y Osvaldo Mercury, la radical María Luisa Storani y Daniel Ramundo, en este caso, van a ingresar por Cambiemos a el Parlasur. Y los 4 que tiene la gente que acompañaba a Sergio Massa: Jorge Vanosi, Sandra López, Alberto Acef. Alberto Acef es un diputado, si alguna vez lo han escuchado, que ha tenido varios proyectos a favor de Tierra del Fuego, ¿no? Fue el que hizo un proyecto de homenaje hacia la figura de Esther Fadul. Además estuvo exigiendo lo que tiene que ver con el cruce por aguas argentinas, pidió informes. Me acuerdo haber charlado bastante con Alberto Acef, es bastante efusivo a la hora de discutir, pero la verdad que es alguien que tiene una visión bastante amplia en cuanto a la regional, ¿no? Bueno, y pasando a lo que tiene que ver, ahí quedaba Hernán Olivero, ¿no? Sí, Alberto sí, Fernando Olivero por parte de UNA en este caso. ¿No? La gente de Massa. Bueno, y hablando de las cosas para destacar, María Eugenia Vidal es una de las 6 gobernadoras mujeres que va a haber en la Argentina, ¿no? Bueno, y no solamente que es una de las primeras gobernadoras, una de las 6 gobernadoras mujeres en la Argentina, sino que es la primera vez que va a gobernar una mujer en la provincia de Buenos Aires. Y no solamente que va a ser una mujer la que gobierna por primera vez, sino que además desbancó al peronismo, ¿no? De alguna manera dentro de la provincia de Buenos Aires. Había mucha seguridad por parte de Aníbal Fernández, el candidato que llevaba adelante el Frente para la Victoria. Incluso hay un video por ahí dando vueltas, si ustedes lo ven, donde apuesta un lechoncito. Aníbal Fernández va a tener que pagar el lechoncito a Aníbal Fernández. Pero más allá de esto, no solamente lo que sucede dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué hablamos de la provincia de Buenos Aires? Porque es el distrito más importante del país, ¿no? Está albergando cerca del 37% del padrón. Es muy importante lo que sucede en la provincia de Buenos Aires por la cantidad de gente que hay dentro. Es decir, para poder hablar de números a nivel nacional,
tenemos que ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario y en Mendoza, que son los grandes distritos a nivel nacional. Más allá de lo que sucede con nuestros propios representantes, ¿no? Porque, como decíamos recién, el Frente para la Victoria ratificó en Tierra del Fuego lo que había sucedido en las elecciones provinciales, pero a nivel nacional, nosotros lamentablemente no movemos al perímetro. Esto es una realidad y por eso tenemos que centrarnos y ver qué es lo que sucede acá. Puertas adentro del propio partido que dirige Mauricio Macri. Tampoco había una intención de que esto pueda pegar el batacazo que pegó, ¿no? Es decir, habíamos estado alrededor, cuando estaba en Buenos Aires, con algunos periodistas que trabajaban dentro del círculo del PRO, en donde el triunfo era seguro del Frente para la Victoria, ¿no? Ni siquiera puertas adentro del PRO había oportunidad o posibilidad de que pueda llegar a ganar María Eugenia Vidal y con la diferencia que lo consiguió, ¿no? Entonces, la verdad que es destacable lo que sucedió con ella. Una muy buena elección. Una muy buena elección y como decíamos recién, la gente eligió, y me parece que es lo destacable, eligió a quien quiso. Hubo intendentes de un partido, hubo gobernadores de otro partido y hubo presidente de otro partido. Y nombres que llaman la atención, como decíamos, Martiniano Molina, que fue electo intendente de Quilmes. El distrito además es la cuna de Aníbal Fernández. ¿No? Recordemos que había sido intendente de Quilmes también, que tiene algún peso bastante importante dentro de aquel partido. Y después también Segundo Cernadas. Bueno, que me parece que también fue una de las perlitas, ¿no? De las elecciones, en este caso, entre los famosos, Segundo Cernadas, que 2x3 nos los adjudicamos a nosotros. Porque no sé si nació acá o vivió acá. Vivió seguro. Vivió seguro porque atendía el kiosco Fénix, ¿no? Claro, era el hijo del dueño del kiosco Fénix, el actor de telenovelas. Claro, después lo conocimos como galán de telenovela, ¿no? En distintas series. Y ahora es concejal. Y ahora es concejal en el partido de Quilmes por Cambiemos. Mira, qué raro, Así ¿no? que algunas cosas que nos dejan y nos ha dejado la elección. Tiene que haber hecho cambio de domicilio hace rato, entonces... Calculo que sí, calculo que sí de haber hecho cambio de domicilio. Sí, para poder ser concejal. Bueno, por último, para destacar lo que pasaba con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, como decíamos recién, ¿no? La elección más importante que han tenido hasta el momento, lo destacábamos Le ganaron a Stolbizer. Le ganaron a Stolbizer y a Rodríguez Sá. Estamos hablando de personas que han tenido una carrera política importante, de peso dentro de distintas... por lo menos el momento de hablar y de tener influencia, y los desbancaron y quedaron con el cuarto puesto, en este caso el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Algo que yo no estoy muy de acuerdo en este caso, con respecto a la convocatoria que hicieron para el voto en blanco, que me parece que con esto ya podemos cerrar el próximo 22 de noviembre. Cuando vaya a votar, vaya y vote. Claro, elijan como quieran, pero elijan una de las dos opciones. ¿Qué va a pasar con los votos de masa? Es la gran pregunta, ¿no? Y lo pusieron como árbitro, ¿no? Dijeron acá, el que termina de decidir quién va para qué lado va a ser, en este caso, Sergio Massa. Muchos apuntan a que obviamente va a apoyar la candidatura del Frente para la Victoria por una cuestión de esencia peronista, pero bueno. No sabemos. No sabemos qué va a pasar. Tampoco quiere decir que lo que decida Massa va a ser lo que decidan todos los que lo eligieron a él, todos los que lo votaron. La gente va a elegir como quiera. Que creo que fue lo que quedó demostrado en esta elección. La gente va a votar a quien quiera. Me parece que es algo sumamente destacable, más allá de que nos conviene el feriado, etcétera, etcétera. Tenemos una posibilidad fantástica. Eso, parece. Bueno, porque lo cambiaron, ¿viste? Lo cambiaron para el 27. Pasamos para el 27, pero bueno, mejor porque vamos a poder de vuelta ir a la... Hay que ir a votar, hay que elegirse, hay que jugarse por una de las dos opciones, porque nosotros tenemos en ese momento el poder de decidir, y creo que si nosotros queremos realmente ser protagonistas en el país, tenemos que ir y participar y no lavarnos las manos, porque votar en blanco es lavarse las manos. Totalmente. ¿Sí? Tenemos que ir y decidir. Vaya y elija. Sí, claro que sí. Pablo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chicos, antes de irme tengo que agradecer la camisa, que es de Ando Ganas. Ah, muy linda. Rosales 293. Gracias a la gente de Ando Ganas. En la esquina de Rosales y Espora. Buenísimo. Muy buenas camisas de la gente de Ando Ganas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Pablo, te esperamos en unos 15 días más o menos. Más o menos. Vamos a estar con otro más tema interesante, con más información. Vamos a una pausa y ya volvemos.